Vamos a empezar a definir algunos conceptos básicos de la materia de lenguajes y autómatas. En este primer tema vamos a ver algunos conceptos de cadenas, alfabetos y lenguajes computacionales. Bueno, vamos a empezar a definir el concepto de símbolo como una unidad abstracta, ya que si nosotros tomáramos algún carácter, solo una letra, algún dígito o número o carácter especial, pues simplemente para la computadora pues muchas de las veces no significa nada, entonces eso no se refleja en algún proceso o en alguna tarea que pudiera realizar el procesador. Para que nosotros pudiéramos o la computadora pudiera realizar alguna tarea, pues necesita ciertas instrucciones que ella sea capaz de entender, y para esto pues tendríamos que tomar un conjunto de símbolos para formar alguna instrucción. Bueno, aquí como ejemplo le estoy poniendo de los símbolos pues las letras, números y caracteres especiales. El concepto de cadena lo vamos a definir como la secuencia de símbolos finitos, y como mencioné anteriormente, pues si nosotros tomamos cierto número de caracteres, no importa que estos se repitan, la idea de formar una cadena o un string, como lo llamamos en el lenguaje de programación, pues la idea es que generemos instrucciones que la computadora sea capaz de entender en el lenguaje de programación que estemos utilizando, no importa. Bueno, en este ejemplo simplemente tomamos cuatro letras, la A, la L, la H y la letra O, y jugando un poco con el orden de las letras, podemos formar algunas palabras, o bueno, en este caso, pues la palabra hola. El alfabeto también lo vamos a definir como un conjunto finito de símbolos. Hablando de los alfabetos computacionales, el más famoso pues es el código ASCII. Este código pues se utiliza mucho para poder sacar algunos símbolos especiales, algunas letras acentuadas, luego lo llegamos a utilizar. Existen distintos alfabetos computacionales, pero bueno, como ya les dije, el más conocido yo creo que es el ASCII, el Unicode, que también lo utilizan los sistemas operativos Unix como Linux, Solaris, bueno, entre los más conocidos. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son los tipos de lenguajes de programación. Vamos a definir dos tipos de lenguajes, unos que los vamos a llamar de bajo nivel. Anteriormente, o cuando se empezó a idear este concepto de lenguajes de programación, lo que hacía la gente que se dedicaba a esto, pues simplemente era programar de alguna manera con instrucciones que eran muy difíciles de entender. Se programaba a nivel de memoria. Realmente las instrucciones o lo que se ponía como programación pues no eran palabras fáciles de recordar. Simplemente o muchas de las veces lo que utilizábamos pues eran ceros y unos para poder hacer que el procesador o el CPU de una computadora pudiera interpretarlo y pudiera realizar la acción o la tarea. Algunas de las características de los lenguajes de bajo nivel, bueno, ahí nos dice que es totalmente dependiente de la máquina. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Eh, en donde la máquina en donde se programaba, se compilaba y se generaba el ejecutable, solo funcionaba en esa máquina. Si nosotros quisiéramos o queríamos transportar nuestro código o nuestro ejecutable en alguna otra máquina, pues simplemente no iba a funcionar. Teníamos que volver a repetir todo el proceso desde la compilación y la ejecución para que pudiera funcionar nuestro programa. Esto, bueno, tiene que ver un poco también con lo que vendría siendo el punto número 2, que no se puede migrar ni exportar a otras máquinas. Un caso que hemos visto, bueno, o que funciona mucho en esto, es el lenguaje C, el C ANSI, el C clásico que conocemos. En este caso es el lenguaje de programación. El código nos puede servir para varias máquinas,
pero si tenemos un procesador distinto, pues lo tenemos que compilar y generar un ejecutable que lo puede interpretar nuestro procesador. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes, conforme fue pasando el tiempo y la gente se fue dando cuenta de lo difícil que era programar en un lenguaje de bajo nivel, fueron poco a poco inventando o generando instrucciones que para el programador fuera más fácil de recordar y la máquina pudiera interpretarlos de manera más rápida. Eh, en algunos lenguajes de programación, bueno, vamos a seguir viendo un poquito lo que sé, pues tenemos el printf que nos servía para mandar a imprimir un mensaje en la pantalla, el scanf que nos va a ayudar a leer un carácter o una secuencia de caracteres desde el teclado. Bueno, hay muchas instrucciones que ya son fáciles de recordar y que en algún momento la máquina pues los va a interpretar en su lenguaje, que es ceros y unos. A características de los lenguajes de alto nivel, pues es que se encuentran en su lenguaje natural, es lo que les vengo diciendo, que generalmente ya estamos utilizando palabras que son más fáciles de recordar para el programador. La mayoría de ellos dice que son capaces de ser migrados a distintas arquitecturas de manera transparente. Ventaja de estos lenguajes de programación es que independientemente del sistema operativo en el que estemos nosotros programando, utilizando, pues podemos migrarlo de un Windows a un Linux, de un Linux a un Solaris o a un sistema de Mac, y nuestro programa va a seguir corriendo, ya que ahora la característica de estos lenguajes de programación es que no se fijan mucho en el procesador, sino en otras cuestiones que le llamamos, por ejemplo, la máquina virtual de Java, no sé, algunos otros componentes que ya no tienen que ver tanto a nivel procesador y que más bien los interpreta en memoria. Entonces es por eso que es más fácil migrar nuestros códigos y nuestros programas de un sistema operativo a otro sin tener que realizar ninguna tarea extra, al contrario de los lenguajes de bajo nivel. Bueno, algunos ejemplos de estos lenguajes de programación. Bueno, aquí estamos mencionando el C, PHP, Visual Basic, los .NET, entre algunos otros lenguajes de programación como es Java, incluso para los nuevos dispositivos de móviles, como para lo que es Android, Apple y algunas otras cuestiones. Bien, vamos a empezar ahora a hablar algo de lo que es el traductor. Nosotros cuando escribimos algún programa, nuestro código fuente, pues nosotros lo escribimos en el lenguaje que sea, no importa las instrucciones, lo estructuramos y pues dependiendo de lo que queremos que haga nuestro programa, pues lo tiene que interpretar lo que es la máquina. A este programa o a esta característica de nuestro programa le vamos a llamar traductor. Él se va a encargar de convertir el lenguaje del programador al lenguaje máquina, de tal manera que el procesador, la máquina virtual, dependiendo del lenguaje de programación que nosotros estemos utilizando, pues podrá realizar las tareas o los procesos que sean necesarios. Bien, dice que pueden existir dos tipos de traductores en los lenguajes de programación. Este puede ser el ensamblador y el compilador. Vamos a ver un poco del traductor ensamblador. En este esquema, bueno, tenemos hasta la parte de arriba lo que es el lenguaje ensamblador. Lo que les comentaba anteriormente, que este lenguaje ensamblador trabaja solamente por segmentos de memoria, como pues, yo creo que ya lo vieron en lo que es estructuras de datos. Lo que hacíamos era mover cierta memoria o reservar cierta memoria de nuestro procesador y bueno, llevarla a un lenguaje ensamblador. O sea, esto decía que lo convertía a ceros y unos de tal manera que pues la máquina pudiera realizar la tarea que se le estaba encargando, y bueno, y también ya nos lo regresaba como un código máquina o un código binario, que es lo que les digo, ceros y unos. El traductor del compilador.
Este traductor de los compiladores o el compilador como nosotros lo conocemos, también de lo que se está encargando pues es de traducir nuestro código a que lo entienda el procesador, como les decía, la máquina virtual. Como primer paso, lo que hace, bueno, o lo que te debe de obtener para poder trabajar, pues sería tener un código fuente, ya sea en el lenguaje que nosotros queramos. Lo que hace es que lo compila o lo traduce de tal manera que nuestro procesador lo puede entender y realizar su proceso. En caso de que exista algún problema con nuestro código fuente, pues nos mandará algún mensaje de error y nos lo regresará al código fuente, cosa que nuestros compiladores del ensamblador pues no lo hacían anteriormente. Simplemente se ciclaban, se nos acababa la memoria y pues teníamos que reiniciar muchas veces la máquina. Bueno, en caso de que nuestro compilador no encuentre algún mensaje de error, pues simplemente nos regresa lo que nosotros le llamamos lenguaje objeto o bien nuestro ejecutable. ¿Cómo es que trabaja un compilador? Bueno, pues vamos a ver las fases en que está compuesto este compilador. ¿Qué es lo que hace internamente? Bueno, dice, durante el proceso de compilación de cualquier lenguaje de programación se divide en 3 etapas. La primera etapa la vamos a llamar en edición, que consiste en escribir el código fuente de nuestro programa. Bueno, un poquito más adelante vamos a estar hablando de algo que se llaman IDEs o algunos programas que nos ayudan a escribir este código fuente y nos ayuda a detectar pues posibles errores antes de la compilación. Bueno, el segundo paso de este es la compilación o la traducción del código fuente al código máquina, obteniendo el código objeto o bien, como ya habíamos dicho, pues es el ejecutable. Y bueno, una vez que si no encuentra errores, pues nos genera el archivo ejecutable que ya está compilado y ahora sí ya lo puede entender lo que sería nuestra máquina para generar el proceso. Bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que vendría siendo los primeros conceptos generales del lenguaje y autómatas. Les recuerdo que también por ahí tienen ya el libro cargado para que lo puedan ustedes bajar a sus computadoras para ir leyendo algunos otros conceptos. La idea de lenguajes y autómatas pues simplemente va a ser generar algo de código. No nos vamos a meter de lleno a lo que es la programación, sino que simplemente es que vayan entendiendo algunos modelos que les pueda servir para lo que es la programación, eh, eh, algunos modelos matemáticos, incluso si nos da tiempo verlos. Vamos a tratar de ver algunos ejemplos de lenguajes de programación de última generación para que pues puedan ir entendiendo. Y ustedes ya llevaron también lo que vendría siendo su materia de algoritmos, no, sí de algoritmos, algunas otras cuestiones como son sus mapas conceptuales. Pues bien, si tienen alguna duda, algún comentario, por ahí ya tienen mi dirección de correo para que puedan ustedes mandar cualquier cosa. Vamos a ir dejando algunos ejercicios próximamente, algunas lecturas para que pues vayamos avanzando en lo que es la materia. Gracias.